Bueno, hermanos, hoy vamos al tema número 4 de esta serie. El tema de hoy, la semilla de mostaza y la levadura. Recuerde que la serie es las parábolas de Jesús. Hemos estado predicando sobre las parábolas de Jesús, las parábolas de Cristo. Y hoy vamos a ese tema número 4 que hemos estado viendo de las parábolas. Y el de hoy es la semilla de mostaza y la levadura. Esta parábola de la semilla de mostaza se encuentra en 3 de los evangelios. Está en 3 de los 4 evangelios que existen. Está en Mateo 13, del 31 al 32. Está en Marcos capítulo 4, del 30 al 32. Y está en Lucas capítulo 13, del 18 al 19. Mientras que la parábola de la levadura se encuentra solamente en 2 de los 4 evangelios. La parábola de la levadura aparece en Mateo 13, 33. Y también aparece en Lucas capítulo 13, del 20 al 21. Yo me tomé del evangelio de Mateo para poder hablar de estas 2 parábolas, porque vamos a ver cómo estas 2 parábolas tienen una misma verdad espiritual. Así que por eso vamos a hablar de ellas y vamos a irnos a Mateo 13 y vamos a leer del verso 31 hasta el verso 33 para hablar de estas 2 parábolas. Mateo capítulo 13, del 31 al 33. ¿Me dicen amén, iglesia? Ok, ¿lo tenemos? Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, del 31 al 33, dice así. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ok. En estas 2 parábolas hay una verdad espiritual en ambas parábolas, y por eso las unimos las 2 parábolas para poder enseñarlas en esta mañana. Y la verdad espiritual que encierran ambas parábolas es es el crecimiento y la expansión del reino de los cielos o del reino de Dios. La centralidad espiritual de esta parábola es el crecimiento, expansión del reino de Dios, del reino de los cielos. Si podríamos ponerle un subtítulo a esta palabra, sería como: ¿quién podrá parar el evangelio de Cristo? ¿Quién podrá parar el evangelio de Cristo? En estas 2 parábolas hay una gran verdad, y es eso: nadie podrá parar el evangelio de Cristo. Nadie podrá parar la extensión del evangelio de Cristo, porque hoy, después de 2000 años, hermanos, todavía hasta el día de hoy el evangelio de Cristo sigue siendo predicado, sigue siendo anunciado, y hasta el día de hoy hay miles de personas que están abrazando ese evangelio para ahora ser parte del reino de Dios. Porque aquellos que ahora le han entregado su vida a Cristo ahora pasan a ser parte del reino de Dios, del reino de los cielos. Amén. Y esa es la bendición que tenemos nosotros los creyentes. Vamos a ver algunos puntos importantes que aparecen en estas 2 parábolas para poder enseñarla en esta mañana, aunque la centralidad es esa: es la expansión. Es el crecimiento del reino de los cielos, esa es la expansión o el crecimiento del evangelio de Cristo, en este caso. Pero vamos a ver algunos puntos importantes en estas parábolas. Número 1, en las 2 parábolas se hace referencia al reino de los cielos. En las 2 parábolas se hace referencia al reino de los cielos. Ahora la pregunta sería: ¿y qué es el reino de los cielos? ¿Qué entendemos nosotros por el reino de los cielos?
¿Qué podemos entender la iglesia como el reino de los cielos? Porque en ambas parábolas la comparación es con el reino de los cielos. Vamos a ver la respuesta en la misma palabra de Dios de cómo la Biblia habla de qué es el reino, qué es el reino de los cielos. Vamos a ir a Mateo capítulo 3 del 1 al 2. Déjele ahí en Mateo 13, porque ahí vamos a estar viendo. Vamos a Mateo capítulo 3 versos 1 y 2. Mateo capítulo 3 versos 1 y 2 dice: predicación de Juan el Bautista. Dice la palabra ahí en Mateo 3, 1 y 2, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Juan vino predicando. ¿Qué predicaba Juan? Verso 2, y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué interesante que Juan el Bautista habla y él dice que el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, interesantemente, ¿cuál era la función de Juan el Bautista? ¿Qué era lo que Juan el Bautista estaba haciendo cuando él empieza a predicar, cuando él empieza su ministerio? Lo que Juan el Bautista venía a hacer era a preparar, a abrir el camino ¿de quién? De Cristo. Abrir el camino de Cristo. Abrirle paso. Recuerden que a él le hacen la pregunta y la pregunta es: ¿eres tú el que esperamos o ha de venir otro? Y Juan el Bautista dice: no, yo no soy digno tan siquiera de poder agacharme y soltarle o amarrarle el calzado. Pero el que viene tras de mí, ese es realmente. Y recuerden que cuando él ve en un momento donde él está predicando, él ve a Cristo. ¿Y qué es lo que Juan el Bautista dice? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan el Bautista está diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, porque él estaba hablando de Cristo. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 4, versos del 12 al 17. Mateo 4, del 12 al 17. Mateo capítulo 4 del 12 al 17 dice la palabra: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Cuál era esa luz? Esa luz era Cristo. Ahora vea lo que dice el verso 17. Y desde entonces, que es Jesús, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado, dice el Señor Jesús, y está hablando de que luz resplandeció en aquel lugar donde había oscuridad. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 10 del 5 al 17. Mateo capítulo 10 del 5 al 7. Mateo capítulo 10 del 5 al 7. ¿Lo tenemos, iglesia? Ok, ahí dice misión de los 12, ahora los discípulos de Cristo. Vino Juan el Bautista abriendo camino, anunciando a Cristo. Vino Cristo y él empezó a hablar del reino de los cielos, refiriéndose a él. Y ahora cuando él manda a sus discípulos, vea lo que dice la palabra. Versos 5 y 7 del capítulo 10 dice: y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, lo vemos en 3 versículos
¿Quién cree usted que se refiere la Biblia a que es el reino de los cielos? Hermanos, el reino de los cielos es Jesucristo mismo. El reino de los cielos es el Evangelio. El Evangelio y Cristo mismo, porque el Evangelio y Cristo son una misma cosa. En el Evangelio se predica a Cristo y en Cristo anunciamos el Evangelio. Ese es el reino de los cielos. El Evangelio mismo, Cristo mismo es el Evangelio. En este caso es el reino de los cielos. Cuando nosotros hablamos del reino de los cielos, hermanos, es el reino de Cristo, donde la Biblia dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores, donde se hace su voluntad completamente. Cuando nosotros en el Padre Nuestro leemos y dice el Padre Nuestro, venga tu reino, estamos diciéndole a Cristo, venga a nuestras vidas. Venga tu reino, Señor. Que Cristo venga a nuestras vidas. Ahora es interesante, hermanos, que Mateo, en el Evangelio de Mateo, hace referencia al reino de los cielos y aparece más de 30 veces esta palabra, el reino de los cielos. A diferencia del resto de los evangelios donde no aparece tanto esta palabra, el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué aparece tanto en el Evangelio de Mateo el reino de los cielos, el reino de los cielos? Porque el Evangelio de Mateo fue escrito para judíos. ¿Y quiénes eran los que esperaban los judíos? Ellos esperaban el Mesías. Ellos esperaban a ese Mesías que era del linaje de David, ¿se acuerdan? Y que Dios le había prometido que iba a levantar en el trono a uno igual que David. Ellos esperaban un rey, y un rey es para un reino, y era Cristo mismo. Por eso el Evangelio de Mateo es el que más anuncia esta palabra y habla del reino de los cielos. ¡Wow! Porque era Cristo mismo, el Evangelio mismo. Ese es el reino de los cielos. Realmente es nuestro Señor Jesucristo, y es lo que los judíos esperaban, pero lamentablemente no creyeron en Él. Pero hoy la iglesia, los que estamos en este lugar, entendemos que hemos creído a ese Cristo, a ese Mesías, y que nosotros ahora pertenecemos al reino de los cielos, porque hemos creído en Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Interesantemente también, hermanos, otro punto, el reino es comparado ahora, este reino de los cielos que es Cristo mismo, que es el Evangelio, es comparado con un grano de mostaza y con levadura. Es comparado con un grano de mostaza y con la levadura. De esta semilla, del grano de mostaza, el grano de mostaza se cree, o se puede buscarlo usted, el granito es un granito muy pequeño que usted puede poner en la palma de su mano, y es mucho más pequeño que un grano de arroz. La semilla de mostaza, más pequeña que un grano de arroz. Es algo muy muy pequeño, pero interesantemente en esta comparación dice que esta semilla salía un arbusto, de algo tan pequeño salía un arbusto que se compara con un árbol que podía alcanzar, oigan, hasta 4 metros de altura. Dice que algunos alcanzaban 2 metros, otros 3 metros y algunos hasta 4 metros de altura de algo tan pequeño. Algo tan pequeño como un grano o la semilla de mostaza. De algo tan pequeño, ¿cómo podía salir algo tan grande? De algo tan pequeño, interesantemente. Dice que también es interesante que la Biblia nos muestra que nosotros en nuestra fe tenemos que tener la fe también como mínimo como un grano de mostaza. Igualmente, Él está haciendo la comparación del reino de los cielos con un grano de mostaza, pero también la Biblia habla de que la fe de un creyente debe ser por lo menos como la de un grano de mostaza.
Y vamos a ir a la palabra, vamos a ir, en este caso, a Lucas capítulo 17, del 5 al 6. Lucas capítulo 17, del 5 al 6. Lucas capítulo 17, versos 5 y 6. ¿Me dicen amén? ¿Ok? Viene un título ahí, aumentanos la fe. Verso 5 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Qué es lo que necesita el creyente? Fe. En el reino de los cielos, ¿qué es lo que se necesita para entrar al reino de los cielos? ¿Qué se necesita para creer en Cristo? Fe. Y el reino es comparado con un grano de mostaza. Y nuestra fe también debe ser mínimo como un grano de mostaza. Verso 6 dice, entonces el Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Wow. Hermanos, lo que ahí está hablando el Señor es que cuando usted y yo tenemos fe en el Señor de verdad, hermano, aunque sea esa fe como un grano de mostaza, hermanos, si nuestra confianza está en Él, hermanos, vamos a estar confiados en que Dios tiene control de todo. Porque lo que está hablando ahí es algo imposible. En otro de los evangelios habla de que podemos decirle a un monte que se quite y se eche en el mar o que se tire en el mar. Díganme, ¿ustedes creen que eso es posible? Naturalmente, literalmente, ¿eso es posible? No, eso no es posible. Entonces ya hubiéramos quitado ese cerro que hay aquí, ¿verdad? Y le hubiéramos dicho que se fuera al mar y se quitara. El Señor lo que está dando es una comparación. Una comparación que si mi fe realmente es en Cristo, hermanos, cosas que para nosotros parecen imposibles, van a ser posibles en Él cuando yo creo en Él y confío en Él. Eso es lo que Él está hablando. En medio de tus problemas, en medio de tus necesidades, en medio de todas las circunstancias, hermanos, su fe debe ser mínimo como la de un grano de mostaza. Tiene que haber algo para confiar en Él, para creer en Él de verdad. Ahora, eso nos deja una gran pregunta, porque hay mucha gente que dice creer en Dios y que tienen fe en Dios, pero cuando tienen problemas, eso quiere decir que la fe que muchos profesan tener no es tan siquiera como la de un grano de mostaza. Porque el que tiene fe en el Señor, y es lo que sus discípulos le están diciendo acá, Señor, aumentanos la fe. Necesitamos creer cada vez más en el Evangelio. Necesitamos creer cada vez más en Cristo. Cada vez más nuestra fe debe ir creciendo, como de algo tan pequeño debe ir formándose una fe firme y sólida en el creyente. Una fe que sea inconmovible. Así debe ser nuestra fe. Y empieza con algo muy pequeño, creyendo a un mensaje que alguien predica, que en Cristo hay salvación. Que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay vida eterna. Y de ese pequeño mensaje, de ese grano tan pequeño, sale algo tan grande en poder creer y confiar de que realmente Cristo es el Señor y el Salvador de mi vida, y estar dispuesto a dar nuestras vidas por causa de Cristo. Por esa fe. Ahora vea lo que dice Romanos 10:17. Romanos capítulo 10, verso 17. En relación a la fe, ellos le están diciendo, aumenta nuestra fe, Señor. Romanos capítulo 10, verso 17, ¿lo tenemos? Dice la palabra, así que la fe es por
el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, el reino de los cielos es comparado con un grano de mostaza, que ese grano de mostaza de algo tan pequeño tiene que crecer. Igualmente es la fe nuestra, es la fe suya y la fe mía. Nosotros creemos por un pequeño mensaje, como dije antes, pero esa fe tiene que ir creciendo cada vez más, y la única forma de que nuestra fe crezca es a través del Evangelio, que es Cristo mismo. Es a través de su palabra, no hay otra forma. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Para crecer. Porque a la hora de aplicar este pasaje a nuestra vida, hermanos, todos estamos llamados a crecer espiritualmente en el reino de los cielos. ¿No dice la Biblia que usted y yo debemos de alcanzar la estatura, la medida de Cristo? Eso dice la palabra. Nuestra fe de algo tan pequeño, por creer un mensaje, tiene que ir creciendo hasta llegar a ser un árbol grande. En este caso, alcanzar la estatura de Cristo. La iglesia, el reino de los cielos debe ir creciendo. La iglesia debe ir creciendo. Jesús crecía en estatura y sabiduría, dice la palabra. Debemos de ir creciendo. Ahora, la otra referencia es a la levadura. La levadura hace, hermanos, es interesante, yo creo que las mujeres es las que tienen esto más claro. La levadura hace que con una pequeña porción de esa levadura la masa crezca sustancialmente. Si a la harina no se le echa la levadura, eso no crece. La levadura hace que el pan crezca, que la masa se multiplique, que crezca. Esa es la comparación que el Señor está haciendo acá también, en este caso a la levadura, que hace que crezca sustancialmente. Ahora, así como la Biblia habla del grano de mostaza como ejemplo, también, hermanos, vamos a ver que interesantemente también la Biblia usa la levadura para compararla, pero no ahora como en un sentido positivo, sino en un sentido negativo, en un sentido de pecado también. Aquí la comparación que Cristo está dando de la levadura es expansión del reino como algo bueno, que el reino va a crecer, el reino va a expandirse. Pero también la Biblia usa la levadura como algo negativo, porque son comparaciones, son ejemplos. Y vamos a verlo en la palabra de Dios. Vamos a ir a Mateo 16 del 5 al 12. Mateo 16 del 5 al 12. Mateo capítulo 16 del 5 al 12. ¿Alguien me puede leer el título que viene ahí, por favor? La levadura de los fariseos. Recuerden que los fariseos eran religiosos. Ahora vea lo que enseña la palabra. Ahora aquí vuelve a usar el término de la levadura, no para crecer en algo bueno, sino en este caso con una connotación negativa. Y usa la levadura como ejemplo. Mateo 16 del 5 al 12 dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Ahora, yo no sé por qué ellos se imaginaron eso. Si yo creo que lo que Jesús le está diciendo es bien claro: guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Estaba hablándole de personas y ellos empezaron a pensar en pan, porque les habló de levadura. Eso es interesante. Y entonces ellos empiezan a preguntarse en eso. Verso, ya me perdí, 7.
Ellos pensaban dentro de sí diciendo, eso dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y sí, ¿por qué ustedes piensan en pan? Es ilógico. ¿Por qué piensan en pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas recogisteis? O sea, ellos estaban preocupados porque no habían traído pan, y el Señor les recuerda, oiga, ustedes no vieron todo lo que yo hice con el pan. Yo puedo multiplicarlo cuando yo quiera. Yo soy Dios, para mí no hay nada imposible. Porque Él lo estaba haciendo otra vez la pregunta, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahora, verso 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Y cómo dice la Biblia que el Señor llama a los fariseos y a los saduceos? Hipócritas, ciegos, guías de ciegos. Ahora, qué interesante que el Señor está utilizando la levadura para hablar del reino, de la expansión del reino, pero también la Biblia, Jesús mismo, utiliza la levadura para hablar en un concepto negativo, porque una falsa doctrina, hermanos, también hace que crezca. Y así lamentablemente hoy en muchas iglesias cristianas evangélicas la gente cree montones de doctrinas que son falsas, que van en contra del evangelio, en contra del reino de Dios, en contra de la palabra de Dios. Y la mayoría de gente las cree. Y eso lo que hace es expandirse, hermanos, y crea un falso crecimiento. Donde la gente hoy en las iglesias hay montones de personas donde la gente cree que piensa que porque van a una iglesia grande están en un buen lugar. Ahora, no quiere decir que toda iglesia grande sea mala, pero la mayoría, lamentablemente, de iglesias grandes han crecido por un falso evangelio, por una falsa doctrina. Wow. Y Él le dijo, guárdense de la levadura de ellos, porque la levadura de ellos hace que crezcan las cosas, pero no de una forma positiva, sino de una forma negativa. Ahora, vamos a verlo, cómo lo utiliza en otro pasaje también. Vamos a 1 Corintios 5, del 5 al 8. 1 Corintios 5, del 5 al 8. Primera de Corintios 5, bueno, puede ser más bien del 6 al 8. Ok, voy a hablarles un poquito acá el contexto de lo que vamos a leer ahorita. En la iglesia de Corinto, que la iglesia estaba localizada en un lugar donde Corinto era una ciudad pecaminosa, era una ciudad donde había mucho pecado en la ciudad de Corinto. A tal punto que cuando la gente iba a Corinto, la gente decía, vamos a ir a corinticiar. Y esa palabra significaba, vamos a ir a tener un desenfreno sexual. Eso significaba. En Corinto había muchos lugares donde había prostitución, porque ahí se adoraba a una diosa que era Afrodita, que era la diosa del amor, y la forma de adorarla era teniendo relaciones sexuales a diestra y a siniestra, y aún con vírgenes. Y la iglesia de Corinto nace ahí, en ese lugar. Resulta y sucede que esta iglesia de Corinto vivía en una región donde había mucho pecado, como creo hoy la sociedad nuestra, donde hay pecado alrededor nuestro. Y en esta iglesia resulta y sucede que hubo un hombre de la iglesia que empezó a tener relaciones con la madrastra.
con la mujer de su padre, que no era su mamá. Debe ser, la Biblia no lo enseña, pero si habla que era la madrastra, puede que el hombre haya quedado viudo, o que el hombre se había divorciado y se había casado con otra mujer en ese caso, pero esta era la madrastra, y este hombre de la iglesia estaba teniendo relaciones sexuales con ella. Y aparentemente la iglesia se daba cuenta, y la iglesia lo veía normal, como hoy en día, que todo es normal. Todo el mundo peca como si nada, porque todo es normal. Entonces, hoy en las iglesias igualmente hay jóvenes que van a la iglesia y después salen y van y se echan sus cervezas, van y se meten a la discoteca, porque eso es normal. O personas en las iglesias que llegan y se dejan y se casan con otra, y ahí van con una y con otra, porque eso es normal. Muchachos o mujeres, personas de las iglesias que están teniendo relaciones sexuales con cualquiera, porque eso es normal. Es normal. Ahora vea lo que le dice Pablo a esta iglesia. Dice el verso 6 en adelante: no es buena vuestra jactancia. Y viene el signo de pregunta: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Cuando le echan la levadura a la masa, hace que la masa se expanda, pero tiene que contaminarse en todo el pan, la levadura, ¿o no? Entonces Pablo les dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis masa, nueva masa, sin levadura, como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, o sea, de pecado, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora Pablo usa también la levadura en un sentido negativo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Si no se predica de pecado, si no se habla de pecados, la masa se va a contaminar. Todo el mundo va a darle rienda suelta a su pecado. Y hoy en las iglesias no se habla de pecado. Lo que se habla es de errores. Es que usted cometió un error. Hermano, la Biblia no dice que cometimos errores. La Biblia dice que cometimos pecados contra Dios, no errores. ¿Por qué? Porque un error cualquiera lo enmienda, ¿o no? Cualquiera enmienda un error. Yo cometí un error, entonces lo rectifico. Pero eso no te lleva a una responsabilidad con Dios. Pero si a usted le enseñan que usted pecó, que es pecado lo que está haciendo, ¿quién es el único que puede limpiar y perdonar nuestro pecado? Es Cristo. Es Él mismo, no hay otro. Ojalá fuera como hoy lo hacen en la iglesia tradicional, ¿verdad? Que van y le dicen a un hombre y el hombre dice: te absuelvo. Vaya por ahí, se reza ahí algo y ya está bien. Qué fácil, ¿verdad? Pero esa no es la verdad del Evangelio. Entonces vemos cómo la palabra compara el grano de mostaza, pero también la levadura en la expansión, en el crecimiento del reino de los cielos. Y así como se contamina toda la masa, hermanos, en pecado, que es lo que Pablo está hablando, yo creo que también el propósito original de Dios es que la masa sea contaminada de la santidad de Dios. Porque la palabra es clara: sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Si hay algo en lo cual debemos de contaminarnos, la masa, el reino, el evangelio, es de la santidad de Dios, no del pecado.
Entonces ahí viene la comparación de la levadura en este caso, y recuerde que es la expansión del reino, es el crecimiento del reino de los cielos, del reino de Cristo, del reino de Dios. Tercer punto. A pesar de que el grano de mostaza y la levadura son muy pequeñas e insignificantes, pequeñas e insignificantes, su mayor característica son el crecimiento desproporcional, tanto que las aves del cielo hacen nidos en el árbol, y que con el pan, con este pan de esta masa se podían alimentar muchas personas. De algo tan pequeño, en un momento las aves van a venir a hacer nido ahí. Con esa pequeña levadura hace que el pan crezca para que coman no solo uno, sino varias personas. Estudiando un poco, dicen que cuando la Biblia habla de las 3 medidas que escondió en 3 medidas de harina, dice que era la medida, eran como 20 kilos. Y dice que con la levadura aquello alcanzaba para alimentar aún a 100 personas. Wow. Aún a 100 personas. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermanos? Porque si habla de alimentar a 100 personas, si habla de que aún las aves del cielo vienen a hacer nido, ¿qué es lo que representa esto? Que en el crecimiento del reino, en el crecimiento, en la expansión del evangelio de Cristo, va a alcanzar para toda la humanidad. Va a alcanzar para todas las personas en todo el mundo. Para pequeños, para altos, para gordos, para delgados, para de color de piel negra, amarillo, blancos. Para todos va a alcanzar el evangelio, porque el evangelio es para toda la humanidad, para que sea salva. Va a alcanzar para todos el evangelio de Cristo. Vea cómo lo dice Marcos 4 del 26 al 29. Marcos capítulo 4 del 26 al 29. Aquí voy a utilizar, porque va de la mano esta parábola también, Marcos capítulo 4 del 26 al 29, y habla parábola del crecimiento de la semilla. Vamos a hablar del crecimiento de la semilla, porque interesantemente eso es lo que enseña la centralidad de la parábola, el crecimiento tanto de aquella semilla tan pequeña, de aquella levadura que hace que se multiplique la masa. Dice la palabra en Marcos 4 del 26 al 29, ¿lo tenemos, iglesia? Dice la palabra, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Wow, qué interesante. Sin que él sepa cómo, ¿verdad? Y usted siembra algo, hermano, y de un día para otro, varios días, y usted ve, ya está más grande. Y no sabemos cómo, pero va creciendo. De algo que se sembró, y va creciendo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, y después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, aquí está hablando ya del crecimiento total, y cuando el fruto está maduro, dice la palabra, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y es que si la parábola está hablando del crecimiento del reino de Dios, hermanos, va a llegar un momento, y es el momento de la siega, el momento de la cosecha va a llegar. Va a llegar ese día grande y glorioso donde va a haber esa cosecha para Dios, de la iglesia, del reino que ha crecido, que se ha multiplicado. ¿No dice la palabra que Cristo vendrá por su iglesia? ¿Que Él vendrá por sus escogidos? ¿Que Él vendrá por los que Él ha llamado al reino de los cielos? Y no son 1, ni 2, ni 3, son miles de almas que realmente han abrazado el evangelio de Cristo, que realmente han nacido de nuevo, que se han arrepentido de su pecado, y ellos pertenecen al reino de Cristo. Ellos pertenecen a ese reino.
Hermanos, de la misma manera, oigan esto, de la misma manera, el reino de Dios, aunque muy pequeño en su comienzo, oigan, el reino de Dios, aunque muy pequeño en su comienzo, se extiende a todo el mundo con un poder silencioso, invisible e irresistible, hasta afectar a toda la raza humana. Hermanos, el Evangelio es imparable. El Evangelio está llegando a lugares, a rincones donde nunca antes la gente se imaginó que iba a llegar el Evangelio de Cristo. A rincones, a las montañas donde hay indígenas, ahí ha llegado el Evangelio de Cristo. Ahí han llegado hombres que han llevado la palabra, han llevado aquella pequeña semilla, pero ahí ha crecido. Y hay cientos de indígenas que creían en el sol, en la luna como Dios, y ahora ellos dicen: Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Wow, yo mismo he tenido esa oportunidad, en la misericordia de Dios, de ir a Panamá y llevar a la zona indígena el Evangelio, donde ellos se les está enseñando, hermanos, cómo estudiar la Biblia, cómo interpretar la Biblia, donde ahora la Biblia, el Nuevo Testamento, ya fue traducido al idioma de ellos. Esa es la expansión del Evangelio, aunque empezó con algo muy pequeño. Un niño que nació en un pesebre, rodeado de animales. No se halló lugar para él en ningún lugar, pero ahí nació. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El Emmanuel, el Dios con nosotros ahora. El reino hecho hombre entre nosotros, entre su pueblo, en la iglesia de Cristo. Un niño, un Salvador ha nacido hoy, dijeron los ángeles. Ahí empezó el reino de los cielos. Comenzó con la persona de Jesucristo. Luego un pequeño grupo de 12 hombres humildes, sencillos, que el Señor llamó. 12 hombres, 12 discípulos. Que luego en el Pentecostés, después de la resurrección de Cristo, habían 120 que habían creído en Él, en aquel aposento alto. 120, luego en el primer discurso que da el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, dice que 3,000 personas se convierten al Evangelio de Cristo. Seguidamente, un capítulo adelante, dice la Biblia que Pedro da el segundo discurso y ahora 5,000 personas creen al Evangelio de Cristo, al mensaje de Jesús. Creen 5,000 personas en aquel discurso. Luego grandes multitudes a través de los viajes misioneros de un hombre llamado el apóstol Pablo, a todo el continente de Asia, viajando, llevando el mensaje, llevando la palabra, cientos convirtiéndose al Evangelio de Cristo. Y por último, en las décadas nuestras, siglo XX y XXI, más de 1,000 millones en todo el mundo, y hasta el día de hoy sigue extendiéndose y creciendo el Evangelio hasta que Cristo venga por su iglesia, por su pueblo. ¡Aleluya! La expansión del Evangelio. La parábola de la semilla de mostaza, de la levadura, el crecimiento y la expansión del reino de los cielos. Por eso dice la palabra, vamos a ir, ya vamos terminando, en Mateo 16, 18 y 18, dice así. Mateo 16, del 16 al 18 dice la palabra. Mateo capítulo 16, del 16 al 18, habla de la confesión de Pedro. Dice la palabra ahí, del 16 al 18. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recuerden que la pregunta de Jesús es: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y se levanta Pedro y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál roca? Tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que fue lo que dijo Pedro. Y yo te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¡Wow! Esa verdad hasta el día de hoy, la iglesia no la va a poder parar nadie. Hermanos, el pecado, Satanás, el mundo no podrá parar el crecimiento de la iglesia de Cristo. Miles de años, cientos de años, y la gente quiere cuestionar la palabra de Dios. La gente cada vez más atea, pero todavía hay personas que están recibiendo el mensaje. Todavía hay personas que están creyendo en Cristo. Todavía hay personas donde se les está llevando la palabra para que sean salvos. Y puedan decir, como dijo Pedro: tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres, Señor. En Marcos capítulo 16, con eso termino. Marcos capítulo 16, del 15 al 16 dice la palabra. Marcos 16, del 15 al 16. La gran comisión. Lo tenemos, iglesia. Y dice así la palabra: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Ir por todo el mundo. Y el que creyere, verso 16, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La gran comisión de la iglesia. Nada podrá parar la expansión del evangelio. Aunque hoy hayan salido, hermanos, personas que están adulterando el evangelio. Aunque hoy hay falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles. Aunque hoy hay falsas doctrinas que se han metido en la iglesia, eso no va a parar la extensión del evangelio de Cristo. El evangelio seguirá siendo predicado y la palabra cumplirá el propósito por el cual es enviada: traer salvación al que cree, para que sea salvo. La primera vez Cristo vino a la tierra como un siervo sufriente, pero cuando Él regrese, Él vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y establecerá su reino sempiterno. Aleluya. El evangelio nadie lo podrá parar. Y hermano, persona que me escucha, mi amigo, usted que me escucha, hoy puedes ser parte del reino. Ven a Cristo. Arrepiéntete de tu pecado. Vuélvete a Él para que seas parte del reino. El evangelio está abierto para todos. El reino está abierto para todos. El reino sigue creciendo y tú puedes ser parte de ese reino. Debes de creer en Él. Debes de volverte a Él. Y aquellos que hemos creído debemos de darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios, porque somos parte de su reino hoy en día. Vamos a orar, iglesia. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana. Tú nos has regalado y hemos podido escuchar el mensaje de tu palabra, Dios. Esa gran parábola, Señor, que nos enseña el crecimiento de tu reino. Reino inconmovible, un reino que no podrá parar, Señor. Gracias, Señor, a los que nos has hecho parte de tu reino. Y decimos, como dijeron tus discípulos: Señor, aumenta nuestra fe.
Aumenta nuestra fe, que sea como ese grano de mostaza, Señor, pero que va creciendo, Dios, para confiar cada vez más en ti, en tu palabra hasta la venida y establecer realmente tu reino sempiterno, Padre. Y aquellos, Señor, que no han creído en este mensaje, en este evangelio, Señor, hoy por internet oramos igualmente para que personas que escuchan se arrepientan y se vuelvan a ti, Señor, y vengan al reino de los cielos, conozcan ese reino, conozcan a Cristo para su salvación, Señor. Y siga extendiéndose el reino, siga extendiéndose tu palabra, Señor, hasta los confines de la tierra, hasta que tú vengas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios.